próximo domingo 25 de abril en Familias Bendecidas. Un nuevo día vendrá para ti. La tempestad no durará para siempre, la calma vendrá y un nuevo día para ti también. Confía en el Señor. Te esperamos aquí en Familias Bendecidas a las 10 de la mañana. Celebración online. Conéctate por Facebook o YouTube. Iglesia Cristiana Visión Internacional. Podemos sentir tu río, hay sanidad de las aguas, queremos danzar. Bienvenidos a Tiempos de Fe en Familia. Visión Internacional, Casa de Dios para Todos. Muy buenas noches, bendiciones para todos. Este es Tiempo de Fe en Familia de Visión Internacional. Un abrazo de bendición para todos ustedes, todas las familias que fielmente siempre están allí pendiente de Tiempo de Fe en Familia. Qué bendición compartir este espacio con ustedes tan importante. Qué tremendo, ¿no? Ya más de un año que hemos cumplido con Tiempo de Fe en Familia, llegando a sus hogares, llegando a sus vidas. Gracias también por atendernos, gracias por recibir este mensaje y damos gracias también a Dios, que es el que nos da su palabra, que es el que nos bendice. Así que a todos los matrimonios, todas las familias, todos los que están allí conectados, hay personas que de pronto por primera vez están allí, que se conectan, vas a recibir una palabra de bendición que te va a edificar. Señor, muchas gracias por tanta fidelidad, gracias por regalarnos este tiempo, tu palabra, por todas las familias que están aquí conectadas, los que se siguen conectando. Oh Padre, gracias, allí donde tú estás, envíale el link a otros contactos para que se conecten en este momento y disfruten de este tiempo tan especial, Señor. Hoy oramos también por varias personas que nos han comentado de que están viviendo un momento difícil, que están enfermos, que están pasando dificultades. Oramos, Señor, que tú les sanes. Oramos, Señor, que tú abras puertas de bendición. Oramos, Señor, que manifiestes tu poder y vengan esos milagros y sanidades en cada persona que está enfrentando un momento de dolor, de enfermedad, de angustia. Oh Señor, también oramos que derrames consuelo sobre todas las familias que están soportando una prueba, una dificultad, una pérdida, que están enfrentando el dolor. Señor, alienta a los corazones, afirma la fe, abrázalos, Señor, porque tú eres un Padre de amor. Abrázalos, Señor, y fortalece a tus hijos en Cristo Jesús. Amén y amén. Hoy culminamos la serie Paz en tu mente y tu corazón. Ya conocemos la palabra que nos dice, y la paz de Dios, ¿verdad? Y la paz de Dios guardará vuestros pensamientos, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Conocemos esta promesa tan maravillosa y dentro de esa promesa podemos experimentar la tranquilidad, la paz, la bendición del Señor. Y por eso queremos cerrar esta serie con este tema que hemos llamado Una vida tranquila. Qué bendición caminar con el Señor y vivir una vida tranquila. No quiere decir que no experimentemos sentimientos a veces de dolor, de tristeza, de angustia. Claro que sí, son sentimientos que tenemos en el corazón que reaccionan conforme a los hechos o circunstancias que enfrentemos. Pero hay algo más allá. Cuando conocemos a Dios, hay algo en nuestro espíritu. Hay una paz que no pertenece a las emociones, hay una paz que pertenece al espíritu. Y esa paz del espíritu es la que nos permite tener una vida tranquila en medio de un mundo de aflicciones, de dificultades y de una cantidad de cosas a veces terribles que hay en este mundo, ¿verdad? Pero en medio de este mundo está el amor de Dios para todos nosotros, está su poder, está sus milagros, está su bendición, está la palabra de Dios, la iglesia, y de esa manera podemos nosotros vivir una vida tranquila por esa paz que da el Espíritu de Dios. Yo quiero invitarte para que vayamos a Primera de Tesalonicenses capítulo 4.
Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Una vida tranquila, qué bendición. Y uno recuerda aquel pasaje donde Jesús está en medio de la tormenta durmiendo, ¿no? Dando un modelo, dando un ejemplo que a pesar de la tormenta podemos tener paz en el espíritu en esos momentos de tormenta. Ahora, el apóstol Pablo nos habla de una práctica de la fe. Él está escribiendo a los discípulos de la iglesia de Tesalónica, hombres y mujeres que el apóstol Pablo reconoce cómo estos tesalonicenses, ellos expresaron su fe en el Señor de una manera vivencial y cómo eran ese testimonio de perseverar en la palabra, de expresar el amor y el cariño a las personas. O sea, los tesalonicenses fueron unos discípulos muy especiales que tuvo Pablo, que procuraron vivir una vida guiada por el Espíritu Santo. Y pienso que ahí está la clave. Una vida tranquila es una vida guiada por el Espíritu Santo. Una de las características del siervo de Dios que profetiza Isaías es que no alzará su voz en las calles, no argumentará, es decir, que el Señor Jesucristo no venía a causar una revolución, pues, y a tirar piedra y esto, y a pelearse con todo el mundo. No. Sencillamente cuando vivimos guiados por el Espíritu Santo, no caemos como en esa trampa de la cizaña, de la amargura, de la pelea, de la ofensa. No, una vida tranquila, una vida guiada por el Espíritu Santo. El Señor quiere que tú tengas esa vida, que aprendas a tener esa vida tranquila. Y el apóstol Pablo nos lleva a una aplicación en la vivencia. En primera de Tesalonicenses capítulo 4, vamos a leer del versículo 1 al versículo 12. Dice esta palabra: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Vamos subrayando la palabra aprendisteis, conduciros y agradar a Dios, y la palabra abundéis, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, pues no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad. Subraya esto en el versículo 11. Y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Entonces, una vida tranquila. Pero una vida tranquila es una vida que agrada a Dios. Esa es como la premisa o la esencia de esta enseñanza y de esta palabra en esta noche. Una vida tranquila es una vida que agrada a Dios. El apóstol Pablo empieza con ese encabezado en el versículo 1 y le dice a los tesalonicenses: de la manera que ustedes han aprendido de nosotros, como les conviene conducirse y agradar a Dios, así abunden más y más. Entonces nuestro enfoque para una vida tranquila es agradar a Dios. Cuando nos caemos de allí por nuestras debilidades y nuestra desobediencia y dejamos de agradar a Dios, el enemigo va a aprovechar. Recuerda lo que dice la palabra en Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, donde dice que Satanás es ¿quién?
el engañador y el acusador de nuestros hermanos. Y ese dedo acusador es el que al ser humano no lo deja tranquilo. Entonces el ser humano cree que para estar tranquilo necesita dinero, pero el dinero no puede cambiar el dedo acusador de Satanás. Sigue allí. Entonces el dinero da cierto confort en la tierra, obviamente, para ciertas cosas, pero por dentro sigue el enemigo acusándote. No, entonces vamos a tener una buena familia, pero ahí sigue acusándote. Y tratamos de hacer una cosa y la otra para tener tranquilidad, pero la base de la tranquilidad es tener una vida agradable a Dios. Y esa vida agradable a Dios solo se puede tener por el Espíritu Santo, es decir, por una persona que ha conocido del Señor. No porque seamos perfectos, pero cuando conocemos del Señor ya dejamos de vivir a nuestra manera y empezamos a aprender a ser guiados por el Espíritu de Dios para vivir a la manera de Dios. Entonces el apóstol Pablo sienta esa base para una vida tranquila. Dentro de esa vida tranquila es una vida de una persona que sabe que Dios suple sus necesidades. Esa vida tranquila es de esa persona que sabe que el Señor será su fortaleza cuando llegue el momento de la prueba. Esa vida tranquila es de una persona que sabe que cuando venga el momento también de la necesidad, Dios será su proveedor. Que cuando venga el momento de la enfermedad, el Señor será su sanador. Y que cuando venga el momento de partir, que no lo sabemos cuándo es, el Señor, que es su Redentor, pues ha garantizado una herencia eterna, que es estar en la vida eterna en la presencia del Padre. Ahora, el apóstol Pablo habla de unas instrucciones en el versículo 2 y le dice: ustedes ya saben qué instrucciones les dimos por el Señor. Entonces encontramos que hay unas instrucciones que Dios nos da en la palabra para tener una vida que agrade a Dios. Cuando nos enfocamos en agradar a Dios, nos liberamos de esa presión. Y cuando nos enfocamos en agradar al Señor a través de la sangre que Cristo derramó por nosotros, ese dedo acusador es la única manera de que ese dedo acusador ya no tenga efecto, ya no genere en nosotros esa intranquilidad, porque la sangre de Cristo nos ha justificado y por gracia hemos sido salvos. Pero también porque mantenemos esa comunión de agradar a Dios. Cuando fallamos al Señor, aún conociendo del Señor, el Espíritu Santo se va a contristar y nos va a redarguir. Y ahí queremos sentir otra vez ese dedo señalador. Pero como Cristo nos ha redimido por su sangre, entonces el Espíritu Santo nos lleva a restaurar nuestra comunión con Dios. ¿Cómo? A través de las instrucciones. Y la palabra de Dios son instrucciones, por eso es cada día uno tiene que estar con la palabra. Cada día uno va a la palabra y el Señor te hace caer en cuenta de un pecado, de algo que no has atendido, de que te ha faltado, de cambiar tu carácter, de pedir perdón, de soñar, de diseñar tus metas, tus planes, y sigues esas instrucciones, estás tranquilo. Y estás tranquilo, ¿por qué? Porque estás siguiendo día tras día las instrucciones que el Señor te está dando. Y fruto de seguir esas instrucciones, tienes una vida agradable a Dios. Ahora el apóstol Pablo nos habla de no conformarnos, porque dice así abundéis más y más. ¿En qué? En querer agradar a Dios. Entonces no solamente es tener el deseo o sencillamente o decir, bueno, yo sé que esto agrada a Dios. No, es que tener esas iniciativas. Es decir, hay cosas que podemos planear para agradar a Dios. Haz tu plan. Haz tu plan de agradar a Dios. No esperes a que el Señor te redarguya o te haga un reclamo, sino que haz un plan de agradar a Dios. Voy a agradar a Dios en mi familia. ¿Qué voy a hacer para agradar a Dios en mi familia? Voy a agradar a Dios en mis finanzas. ¿Qué voy a hacer para agradar a Dios en mis finanzas? Voy a agradar a Dios en la empresa donde estoy trabajando. ¿Qué voy a hacer para agradar a Dios en la empresa donde estoy trabajando? Voy a agradar a Dios en la empresa que Dios me ha confiado, en mi negocio. ¿Qué voy a hacer para agradar a Dios en mi negocio? Entonces empieza a planificar.
siguiendo las instrucciones del Señor. Y hermano, usted va a vivir tranquilo. ¡Qué rico! Vas a dormir tranquilo. Vas a estar tranquilo, saber que el Señor está a cargo de ti. Ahora, muy importante para que esa tranquilidad no se vaya a perturbar, entonces está el verso 3. El apóstol Pablo nos enseña un principio de pureza, de la voluntad de Dios. Y nosotros entonces, si queremos agradar a Dios, mantener esa tranquilidad, tenemos que preocuparnos siempre. Aquí dice, pues la voluntad de Dios es. Tenemos que enfocarnos que esta sea la voluntad del Señor. Ahora, de antemano, el Señor sí nos dice que algo que puede perturbarnos mucho es cuando pasa esto, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Cuando se abren puertas a la inmoralidad sexual, se pierde la paz totalmente, se siente una impotencia. Por más que se diga que es normal en el mundo, el ser humano no ha sido diseñado para la inmoralidad sexual. Como el ser humano no ha sido diseñado para esto, pierde la paz. Cree que está gozando, porque ahí viene el efecto del engaño, como la serpiente con su astucia engañó a Adán y Eva. Entonces viene ese engaño, ¿sí? Pero aunque esa persona muchas veces, si no se ha conocido del Señor, no se puede identificar. Pero ¿qué es lo que me pasa? ¿Yo por qué me siento así? Porque como le es normal la fornicación en el mundo, pero no es normal en lo espiritual, en el diseño que Dios ha hecho del hombre y de la mujer, no es normal. El hombre no fue diseñado para eso. Pierde inmediatamente, viene ese temor, pierde inmediatamente como la paz que tenía y viene esa preocupación. Por eso es que de la inmoralidad sexual se pueden desprender muchas otras cosas, como los traumas emocionales, hasta enfermedades físicas, molestias emocionales, amargura, resentimientos, inseguridades, decepción, frustración. Bueno, una cantidad de cosas que se desprenden de que el ser humano cae en el engaño y que por orgullo se cree que tiene la libertad o el derecho de hacerlo así porque es normal y porque pues así se disfruta la vida. Pero es un engaño. La voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. ¿Por qué? Porque el Señor sabe que tú no fuiste, es que Él te creó y tú no fuiste diseñado para eso, y eso no te va a traer paz. Allí no va a haber tranquilidad y el dedo señalador de Satanás va a estar en contra tuya, juzgándote delante del trono de Dios. Dice el versículo 4, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. ¿Quieres una vida tranquila? Solteros, guarda tu vida y tu corazón para quien ha de ser tu esposo y tu esposa, y vas a estar tranquilo. Si no, pues no vas a estar tranquilo, porque eso vas a estar corriendo acá preocupado, que sintiendo pena, sintiendo preocupación, sintiendo inseguridad. Pero yo qué hice, pero será que sí. Y no, Dios no quiere que tú vivas así. Ahora, los casados, pues dice la palabra en el versículo 5, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Dice, cada uno tenga su propia esposa en santidad y honor. Se pierde la tranquilidad con la infidelidad. Se pierde la tranquilidad cuando abres puertas y de pronto en el matrimonio empiezas a abrir puertas y coqueteos a quien no es tu esposo, y empiezas a tener una relación cercana con una persona del sexo opuesto, y allí empiezas a sentir la tentación. Se va toda la tranquilidad. Se va toda la tranquilidad. Y cuando se abren puertas a la infidelidad, por ahí hay una fuga también de bendición para tu casa, para tu hogar, y también viene el enemigo a crear división en tu matrimonio. Entonces se pierde la tranquilidad, mis amados, y tal vez en tu debilidad, en tu fragilidad, lo has permitido, pero el Señor te está confrontando, y el enemigo quiere que tú sigas allí. ¿Por qué? Porque cuando abrimos esa puerta y perdemos la paz del espíritu, ahí se abre todo un canal para que el enemigo te destruya, te dañe, te saque del plan y el propósito de Dios. El versículo 5 aclara que los gentiles que no conocen a Dios, una cosa es cuando no se conoce a Dios y se vive en ese engaño.
allí no hay tranquilidad. Tú necesitas conocer a Dios. En el versículo 6 dice que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Nos habla de las relaciones interpersonales. Nos habla el versículo 9, me adelanto un poquitico para completar este verso 6. El verso 9 dice, pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Las relaciones, amarnos unos a otros, las buenas y sanas relaciones. Dice la palabra que no caigamos en agraviar o engañar a las personas que están a nuestro alrededor. Ahí se pierde la paz, porque inmediatamente tú empiezas a querer ocultar, a querer persuadir, a querer hacer las cosas como, por ejemplo, Caín mató a Abel, como Jacob le robó la herencia a su hermano Isaac, como Judas entregó a Jesús. O sea, las relaciones con los demás empiezan a debilitarse, a dañarse. Eso pierdes toda la tranquilidad. Así que por eso la vida tranquila es una vida donde tú te enfocas en agradar a Dios, ¿verdad? De esa forma. Dice también la palabra en el versículo 10 que tenemos que abundar en ello más y más. ¿En qué? En el amor, en la fraternidad, en el respeto. Cuando nos dedicamos a amar, estamos tranquilos. Si te dedicas a odiar, no vas a estar tranquilo. Si te dedicas al resentimiento, al enojo, a la amargura, dedicas tiempo, desgastas tu corazón, hasta tus neuronas. No, hermano, ese se pierde toda la tranquilidad y hasta te enfermas. Por eso en el versículo 11 cierra el apóstol Pablo diciendo, y que procuréis tener tranquilidad. Aquí vemos entonces un orden de prioridades que nos enseña el apóstol Pablo. Esta es como la esencia del tema de esta noche, el verso 11. El verso 11 nos da entonces unas pautas para esa vida tranquila. La primera, la misma tranquilidad. Dice que procuréis tener tranquilidad. Esa tranquilidad que pone Pablo como el primer fundamento es, inicia en tu relación con Dios, en querer agradar a Dios, en tu comunión con el Espíritu Santo, en el estudio de la palabra. Ese procurar tener tranquilidad significa de una persona que está en una correcta relación con el Señor. Sobre ese fundamento, luego te dice, y ocuparos en vuestros negocios. Entonces te habla de ocuparte, es decir, de ser una persona que está dedicada a producir, ¿sí? No una persona relajada, no una persona indisciplinada, sino que vamos a dedicarnos al trabajo como debe ser, a producir, a nuestros negocios, a la excelencia en nuestro trabajo, nuestra calidad de la manera como hacemos las cosas, cómo haces tu tarea, cómo haces tus labores. Luego, sobre ese otro fundamento dice, y trabajar con vuestras manos. Trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Entonces está hablando de la honestidad, está hablando del trabajo, está hablando de no darte espacio a relajarte, de no darte espacio a no hacer nada. No. En esa época Pablo tuvo que exhortar a varios de los tesalonicenses porque se estaban recostando en otras personas. Si tú lees el contexto histórico de esta carta, él escribe esto porque habían personas que estaban disfrazándose como de personas piadosas, de personas que buscaban las cosas del Señor con la excusa de no hacer nada, con la excusa de buscar de otros sin ellos mismos esforzarse. Entonces buscaban que otros los sostuvieran a ellos y Pablo les dice, no, Señor, así no son las cosas. Y por eso hay un versículo donde él dice, y el que no quiere trabajar, que tampoco coma. Entonces hay que trabajar con esfuerzo, hay que trabajar con valentía, hay que trabajar con dedicación, sin quejarse, trabajar con vuestras manos, es decir, haga lo suyo, no esté buscando en el otro, sino que haga lo suyo, enfóquese, trabaje, tenga ánimo, que trabajando
y adorando y agradando al Señor y siendo fiel con el Señor, Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar, Dios te va a abrir una puerta. Pero no puedes perder el primero, que procures tener tranquilidad, donde está tu adoración al Señor, donde está tu comunión con el Espíritu Santo, donde está tu honra, tus ofrendas al Señor. Sobre ese procurar tener tranquilidad viene el segundo escalón. Ocúpense en sus negocios, sea gente productiva, produzcan. Sobre ese escalón viene el tercero, trabaja con tus manos. Es decir, sea una persona que no esté atenido a los demás, sino que sea excelente en su trabajo, dedicado, ¿verdad? Hágale con todo el ánimo, creyendo, Dios nos va a bendecir, Dios nos va a prosperar. Y el versículo 12, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Es decir, esa vida tranquila es una vida donde yo estoy siguiendo estos principios que he aprendido esta noche, ¿verdad? Donde he aprendido, bueno, voy a agradar a Dios, voy a seguir las instrucciones que el Señor me da, voy a enfocarme en su voluntad, voy a buscar siempre esa vida de santidad, apartarme de toda fornicación, a guardar mi vida emocional y sexual, voy a tener mi matrimonio en orden, voy a disfrutar de mi esposa, voy a disfrutar de mi matrimonio como debe ser, voy a cuidar mis relaciones con los demás, no voy a estar haciendo agravios ni engañando a las demás personas. Eso me va a traer tranquilidad. Entonces voy a guardarme de todo esto, voy a desechar todas esas cosas, como dice el versículo 8, así que el que desecha esto no desecha al hombre, sino a Dios, que también nos dio a su Espíritu Santo. Entonces, en vez de eso, yo voy a desechar todas esas actitudes, no voy a desechar la corrección ni la palabra, voy a respetar las buenas relaciones con los demás, sembrar semillas de amor fraternal con todas las personas, y de esa manera entonces voy a guardar mi relación con Dios, a tener tranquilidad, voy a ser productivo, voy a trabajar con mis manos, con honestidad, con esfuerzo, con la mejor actitud de que trabajando yo sé que el Señor me va a abrir puertas, que Él se encarga de mi vida, y de esa manera el resultado es un testimonio. Y ese buen testimonio de ser una persona honrada, pero también ese testimonio de ser una persona que produce y que ve la provisión del Señor en su vida, en su hogar. Vas a vivir tranquilamente, porque sabes una cosa, no estás solo. Cuando trabajas con amor, con humildad, cuando tienes esa relación con el Señor, cuidas tu hogar, tu matrimonio, procuras ser bendición para los demás, todos esos son semillas. Porque uno a la final no va a depender de un sueldo, los hijos de Dios dependemos del Señor. Dios te dará gracia y favor. Y si en algún momento se te presenta una situación que no la puedes cubrir con lo normal que tú has hecho, no te preocupes. Déjame decirte que Dios te dará gracia y favor, de alguna manera suplirá lo que te esté faltando conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. Vas a dar un buen testimonio, te vas a conducir honradamente, y dice esta palabra, no tendrás necesidad de nada. Yo declaro esta palabra en el nombre de Jesús. No tendrás necesidad de nada. Vas a vivir tranquilo en las manos del Señor. Padre, te doy gracias por esta palabra y te ruego, Señor, que en esta noche cada uno de tus hijos reciba esta guía del Espíritu Santo. Una vida tranquila, Señor. Una vida donde nos enfocamos a agradarte a ti. Allí donde tú estás, dile, Señor, perdona todo aquello en lo que no ha sido agradable a ti. Pídele perdón al Señor, pidámosle perdón al Señor. Te pedimos perdón, Señor, en todo aquello que en nuestros pensamientos no ha sido agradable a ti. Todo aquello que en nuestros deseos no ha sido agradable a ti. Y todas aquellas cosas que hemos hecho en su momento que no han sido agradables a ti. Señor, libéranos de todo eso, Señor, de toda inmundicia. Dile, Señor, consagro mi sexualidad, mi vida emocional para ti, Señor. Quiero apartarme de toda fornicación, Señor, guardar mi matrimonio en santidad y honor delante de ti, Señor. Señor, no agraviar a nadie,
no engañar a nadie, Señor, todo lo contrario, tener ese amor fraternal con unos y con otros, Señor, y de esa manera sé que estaré tranquilo, Señor, y tú me darás la gracia y favor para que mi trabajo sea rendidor, para que yo sea productivo. Padre, en el nombre de Jesús yo bendigo todas estas familias. Tu voluntad, dice aquí, Señor, que la voluntad de Dios es nuestra santificación, que nos apartemos de fornicación. Y yo oro para que tú guardes los matrimonios en fidelidad y en santidad, para que guardes a los jóvenes en pureza, para que guarde las familias, Señor. Oro por los trabajos, oro para que cada persona trabaje con ese optimismo, trabaje con esa fe sin quejarse, pero que al mismo tiempo sea fiel con sus diezmos, con sus ofrendas, Señor, y que esté tranquilo, porque tu palabra dice, el que no diezma ni ofrenda, dice, ha robado a Dios, y eso no da tranquilidad. El acostarse sabiendo que has robado a Dios, eso es horrible, eso no es correcto. Guarda tu corazón de eso. Mira que Judas así lo hacía, pero Judas, ¿qué pasó con Judas luego? Vino el remordimiento. Oh Padre, en el nombre de Jesús, que todas estas familias te honren, Señor, que ninguno se robe la gloria que te pertenece solo a ti, Señor, y que así puedan vivir tranquilos. Que tú bendigas sus negocios, que tú bendigas el trabajo de sus manos y que no tengan necesidad de nada, Señor. Gracias por sus vidas en Cristo Jesús. Amén y amén. Te quiero invitar, si por primera vez has escuchado este mensaje, para que le digas, Señor, yo te necesito, te entrego mi vida, cámbiame, entra a mi corazón, haz de mí una nueva persona, te entrego mi vida, Señor, confieso que Jesucristo es mi Señor y mi Salvador, creo que llevaste mis pecados en la cruz, que moriste, que resucitaste y que vendrás un día. Enséñame a vivir tomado de tu mano en Cristo Jesús. Amén y amén. Te felicito. Así que para ustedes, entonces, que han conocido al Señor hoy, ánimo a una vida tranquila caminando con el Señor. Y para todos, en este momento la invitación es para que podamos diezmar, podamos ofrendar. Esa es una vida tranquila. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú diezmas y ofrendas, estás tranquilo de que el Señor te ha de bendecir. ¿Por qué? Porque estás obedeciendo al Señor, le estás honrando y sabes que Él abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendición sobre ti hasta que sobre y abunde. Ahí en las pantallas puedes encontrar la instrucción cómo diezmar, cómo ofrendar. Mientras yo oro por ti, puedes seguir esas instrucciones y puedes hacer en este momento tus diezmos y tus ofrendas. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo todas las familias que hoy han recibido esta palabra y oro para que cada uno de ellos pueda hoy honrarte con sus diezmos, con sus ofrendas y con sus primicias, con toda generosidad y con todo amor, Señor. Les bendigo en Cristo Jesús. Amén y amén. Declaro en el nombre de Jesús esa vida tranquila, bendecida por el Señor, que Dios te abre puertas, que el Señor te ayuda, que el Señor te provee. Tranquilo, estás en las manos del Señor. Tranquilo, Dios proveerá. Y les invito este fin de semana a nuestra programación bien especial, sábado 5:20 de la mañana, nuestra alborada de oración. A ver todos a madrugar el sábado orando, buscando la presencia del Señor. Tenemos también el sábado en la tarde los grupos de visión de nuestros jóvenes. Y tenemos el domingo nuestra reunión de familias bendecidas. Recuerda que por ahora, por las restricciones, no podemos tener nuestra reunión el domingo de manera presencial. Aquí por nuestro Facebook Live, el domingo, antesito de las 10 de la mañana, conéctate. Todos tus invitados, conéctalos allí también, compárteles el enlace y nos vemos entonces este domingo también en Familias Bendecidas. Un abrazo, que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Próximo domingo 25 de abril en Familias Bendecidas. Un nuevo día vendrá para ti. La tempestad no durará para siempre, la calma vendrá y un nuevo día para ti también. Confía en el Señor. Te esperamos aquí en Familias Bendecidas a las 10 de la mañana. Celebración online. Conéctate por Facebook o YouTube. Iglesia Cristiana Visión Internacional. Podemos sentir tu río, hay sanidad de la
las aguas, queremos danzar. Te bendecimos y te esperamos en nuestro próximo tiempo de Fe en Familia. Siempre conectados, nunca desconectados. Visión Internacional, Casa de Dios para Todos.